Ya, hola. Ya son las 9, son las 9, 2 minutos. Así que vamos a empezar. Vayan avisándome cuando se vayan conectando. A ver si hay alguien. Todavía parece que no llega nadie. Vamos a esperar un momento. Vayan avisándome ahí cuando se vayan conectando para poder partir. Vamos a esperar unos minutitos. Amigurumis liguanos. La Jenny es la primera. Hola Jenny, ¿cómo estás? Eres la primera en unirte. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Vayan ahí comentándome a medida que se vayan uniendo para poder partir. Voy a esperar unos minutitos para que haya más personas y ahí ya partimos, ¿ya? Bueno, te voy a contar, Jenny, ya que eres la primera en llegar, te voy a ir contando que en el día de hoy vamos a continuar esta conversación que habíamos comenzado el otro día, que tiene que ver con el miedo a hablar en público, pero específicamente hoy día voy a hablar de cómo manejar, voy a dar algunos tips de cómo manejar el miedo que es previo a... Buena, siempre presente, interesante el tema. Sí, un tema súper interesante esto de cómo vencer el miedo a hablar en público. Entonces hoy día básicamente voy a estar dando tips bien específicos en relación a eso, cómo poder manejar el miedo que es previo a la presentación. Porque todos estos síntomas que nos aparecen y nos surgen cuando nosotros vamos a iniciar una presentación o cuando está en proyecto en adelante, puede ser, no sé, de aquí a un mes o hay personas, por ejemplo, que preparan sus exámenes de grado y están de aquí a 3 meses, cosas importantes, o en las empresas o en el trabajo. Y entonces, muchas veces ocurre que ese miedo parte desde mucho antes de llegar a la situación. Entonces hoy día vamos a recordar un poquito lo que hablamos el otro día y que tiene que ver con estos dos tipos de miedo que yo les planteaba. Un miedo que es el realista, que es este miedo del cual yo me puedo ocupar, en el fondo, que me puedo hacer cargo, que tiene que ver más bien con los aspectos que son más operativos cuando uno va a realizar una presentación. Y el otro tipo de miedo que es el imaginario, el irracional y tiene su fundamento, su base en ideas que yo voy teniendo en relación a las cosas, de que las personas me puedan juzgar, de si estoy haciendo el ridículo o no, de que se van a dar cuenta de que a lo mejor no manejo tanto el tema. Entonces, son todas ideas, digamos, que no necesariamente tienen una evidencia, sino que es más bien, son irracionales y son parte como del imaginario, de nuestra fantasía. Ahí se unió Francisco Alcalde. Está la Jenny Francisco Alcalde. Qué bien. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Bueno, y entonces pensando en este miedo que es imaginario, por supuesto que también se puede activar desde antes de yo realizar la presentación. Entonces eso nos provoca, porque cuando estoy en el momento presente en la presentación, tengo sensaciones físicas, sudoración excesiva, eh, dolor de estómago, me tiembla la voz, algunas personas se ponen tartamudas, pero solo en ese momento, en el momento de la presentación. En otros momentos, cuando se relacionan con otras personas, no les ocurre. Entonces esos síntomas yo los puedo comenzar a vivir desde mucho antes, es decir, previo a mi presentación, meses antes o días antes. Y hay personas que incluso llegan a sentir que está la Caco. Hola Caco, ¿cómo estás? Qué rico que te uniste. Estamos partiendo hace poquito y estoy dando como el contexto de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Mira, se unió también Rodrigo Latus, el Rorro. Qué buena. Bien, entonces, bacán, Carmen, súper. Bueno, entonces, estamos hablando de esto, de este miedo que es previo y que puede partir mucho antes de la presentación. Entonces yo empiezo a vivir esta ansiedad física. Hay personas que duermen mal, que tienen insomnio y que quizás durante el día se les olvida que van a hacer la presentación
y al momento de recordar que tienen que hacer la presentación, nuevamente empieza esta sensación física como si lo estuviesen viviendo. Y eso es bien curioso, porque me gustaría contarles que en realidad nosotros los seres humanos somos los únicos, como la única especie animal que sufre de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que somos los únicos que tenemos nuestro cerebro tan evolucionado y tan desarrollado que nos permite el imaginar, ¿no? O sea, podemos ser muy creativos, pero también podemos usar esta imaginación en darnos miedo a nosotros mismos. Y esa es la ansiedad. Porque técnicamente la definición de ansiedad es cuando yo tengo un registro corporal fisiológico del miedo frente a un evento que no existe, que no es real. Un poco el ejemplo que les daba el otro día, esto reacciono como si estuviese frente a un león que me va a devorar, pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso, no estoy en riesgo vital. Pero mi imaginación me hace creer que estoy en esa situación, aunque no exista. En cambio, el resto de los animales, la verdad es que si sienten miedo es frente a un evento en particular, se pasa el evento, ya la amenaza desaparece, y entonces como desaparece la amenaza, también desaparece el miedo. Nosotros no, nosotros podemos estar permanentemente dándonos miedo, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando nos estamos como programando para ese momento, para ese minuto de la presentación, empiezo con este miedo tan intenso. Y entonces desde ese lugar me voy de alguna manera enfocando en todos los aspectos que pueden fallar, en lo que me puedo quedar paralizado, en que me voy a quedar en blanco, que es lo que muchas personas como manifiestan que es el temor más grande, el quedar ahí paralizado en blanco y que todo se den cuenta y yo no saber qué más decir porque se me olvidó todo, aunque me lo sepa todo. Muchas veces eso se sustenta porque tuve alguna experiencia previa en donde eso me ocurrió. Es decir, alguna vez me quedé en blanco y no supe qué hacer. Alguna vez también a lo mejor huí de una situación o hablé muy rápido para poder salir pronto de ahí. Entonces me queda ese registro. Entonces cuando ya estoy programándome para la siguiente presentación, me conecto inmediatamente con esa última experiencia. Y de alguna manera es como que lo vuelvo a revivir de ese modo, y nuestro cerebro cuando nosotros estamos imaginando, la verdad es que no distinguimos muy bien qué es lo que es real y qué no. De hecho hay estudios, hay evidencia que refiere que cuando nosotros nos estamos imaginando las cosas, es como si nosotros nos estuviésemos entrenando, es como si nosotros lo estuviésemos haciendo en ese momento. Hay harta evidencia de eso, por ejemplo, en la psicología del deporte. Hola Alejandro, qué rico que estás acá. Que habla de eso. En el fondo los deportistas cuando tienen visualizaciones o van imaginando, por ejemplo, que están haciendo una carrera o están haciendo están jugando fútbol, lo que sea, cuando ellos visualizan previamente su desempeño, hay evidencia que efectivamente las personas aumentan y mejoran su desempeño. Y acá ocurre lo mismo, o sea, me estoy imaginando que mi desempeño no va a ser el mejor, que me voy a quedar en blanco, que va a ocurrir algo que no voy a poder controlar, entonces también hay una correlación con eso, ¿ya? No necesariamente es tan causal, pero hay cierta correlación en donde de alguna manera yo estoy entrenando a mi cerebro para que finalmente mi desempeño sea lo que yo estoy planificando previamente. Desde ahí la importancia de que nosotros podamos prepararnos mucho antes de nuestra presentación. Porque imagínate, empiezas con el miedo, con la sintomatología una semana antes o un mes antes. Ya cuando estás un día antes de presentar, ya definitivamente ahí ya, imagínate la sensación. No sé si alguien ha tenido alguna vez esa experiencia, que me vaya contando, como eso de quedar en blanco y ya como que llegas al momento y la verdad es que es bien intenso. Hola Lee, hola Juan Alfredo, qué buena que están aquí. Entonces es tremendamente importante que nosotros vayamos manejando previo a eso. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento, no es algo que surge de manera espontánea. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y hacia allá los quiero como invitar hoy día a que vayamos reflexionando. Porque efectivamente nosotros, sí, a mí me carga hablar en público y se la cago. Sí, ¿te ha pasado esto de que te has quedado en blanco o como esta cosa como de prepararme a que ya sabemos ya lo que viene?
Eh, y entonces es súper importante también darle el valor que también implica como este cierto nerviosismo. El nerviosismo nos pone en acción, nos hace darnos cuenta que efectivamente cuando nosotros estamos frente a una situación de hablar en público, no es algo menor, porque efectivamente estoy en una situación de exposición y eso, claro, no lo hacemos todos los días. Hay personas que a mí me han dicho, oye, mira, yo estoy súper bien cuando hablo con las personas, pero a la hora que me tengo que parar y hablar frente, no sé, a 4 personas incluso, con el equipo con el que trabajo, y ahí me quedo en blanco, no sé ordenar las ideas, me pierdo y me aparece todo eso. A ver, vamos a ver algunos comentarios. Acá dice, se me secaba la boca más que quedar en blanco. Claro, hay personas que tienen ese tema como que se les seca la boca y como que sienten que la palabra no puede salir. Eso básicamente, que se nos seque la boca, tiene mucho que ver con la respiración que estamos teniendo. Cuando tenemos la respiración del miedo, que es más desde el pecho, se seca la boca porque como que estirar ahí, como que me falta aire. Entonces empezamos como corporalmente también, vamos generando más esa situación. Lali dice, sí, me pasó en estado básico frente a todo el colegio cuando se me olvidó la poesía que tenía que recitar. La ensayé poco. Bueno, ahí hay una muy buena explicación a la situación. Es súper importante el poder entrenarse. Sí, la respiración, la Caco dice, qué bueno saberlo, la respiración es fundamental. Y eso tiene que ver también con el que nosotros nos podamos ir preparando previamente para poder manejar este miedo, previo a la presentación. Entonces, este nerviosismo, como yo les decía la otra vez, nos moviliza a decir, sí, ok, esto es importante, porque ¿en qué situación nosotros hablamos en público? Cuando nosotros probablemente queremos enseñar algo, queremos enseñarle algo al grupo de personas, o queremos motivar. Si estoy en un equipo de trabajo, a lo mejor los quiero motivar, los quiero invitar. Me permite también gestionar y coordinar a un grupo de personas. Entonces, siempre está como esto como de poder como invitar, persuadir. Entonces, es un mensaje que es muy importante el que voy a dar, sin duda. Por algo yo estoy ahí y lo voy a transmitir. Entonces, es importante tener ese nerviosismo porque me va a permitir prepararme con lo necesario, ¿no? Con la importancia del momento. ¿En qué sentido? Como estudiando, ¿cierto? Conociendo bien a las personas a las cuales yo las voy a presentar, que eso es muy importante. Más que enfocarme, oye, me voy a equivocar, me voy a quedar en blanco, como ese tipo de pensamientos que nos llevan en la línea de estos miedos irracionales que finalmente nos terminan paralizando, es decir, ¿cómo yo me puedo ocupar de esto? Entonces me preparo, estudio a las personas a las cuales voy a presentar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan esas personas? ¿Con qué yo puedo contribuir? Y ahí inmediatamente el foco desde cómo yo lo estoy haciendo, cómo yo me veo, si soy o no un súper mega orador, queda afuera. Lo importante y el rol central lo tiene el público, lo tienen las personas a las cuales yo les voy a entregar esta información o les voy a enseñar algo. Entonces ahí yo empiezo a enfocarme cuáles son las estrategias, cuáles son las mejores estrategias para poder yo transmitir esto que quiero decir. Y para eso, efectivamente, nos sirve el nerviosismo. ¿Por qué? Porque no es una situación habitual, nada más que eso. Eso es como todo el nerviosismo. Entonces, como el primer tip sería pensar que cuando yo voy a realizar una presentación, es absolutamente natural que tenga cierto nerviosismo porque eso me moviliza y porque también me hace como estar más atento para poder encontrar la mejor manera de poder entregar el mensaje que quiero entregar. Y para eso no podemos tener una energía corporal o una actitud corporal de como cuando uno está súper relajado, no sé, en su casa, sin ningún apuro, no sé, el domingo en la tarde o el sábado en la tarde. Esa energía no nos moviliza, entonces tenemos que tener cierto grado de tensión. Y eso, en esa tensión, nosotros nos volvemos creativos. Entonces ahí está ese límite que les hablaba un poco al principio, ¿no? Como esto de la imaginación, que es parte de nuestra esencia como seres humanos evolucionados, con nuestro cerebro evolucionado, que nos permite ser muy creativos, pero ojo, porque también nos puede jugar esta mala pasada que nos ponemos muy creativos, como es la imaginación más
de lo negativo que me puede ocurrir, ¿no? Entonces es como, ¿cómo yo enfoco esta energía finalmente? ¿Mm? Me pueden ir comentando, haciendo preguntas en relación a esto que les estoy planteando. Entonces es como, ok, ¿cómo enfoco esta energía de nerviosismo? Es natural que esté nervioso porque no es una situación habitual. Y como no es una situación habitual, yo le voy a dar la importancia que tiene. ¿Cómo le doy la importancia que tiene? Preparándome, estudiando, conociendo al público al cual yo voy a presentar. Si es un equipo de trabajo, es súper importante también ver si lo que yo voy a presentar puede tener alguna consecuencia que es más o menos directa, no sé, por ejemplo, a lo mejor que se generen nuevas estrategias de trabajo, que cambien a lo mejor algunos roles, unas funciones a partir de la información que yo voy a dar, porque eso te va a dar muchos datos de cómo es que viene la persona a recibir esa información. Si voy a enseñar algo, bueno, las estrategias que son más apropiadas como para poder entregar ese tipo de conocimiento. Y motivar, efectivamente, como desde lo afectivo, desde lo emocional, cómo puede llegar a ese grupo. Ahora, es súper importante entender que así como el nerviosismo nos moviliza y nos ayuda a ser más creativos, también comprender que cada uno tiene su propio estilo. ¿A qué me refiero con eso? A veces vemos a alguien que da una charla espectacular, que tiene como habilidades de oratoria así espectaculares, y yo lo miro y a mí me encantaría ser igual que esa persona. Y como no somos iguales a nadie, probablemente mi evaluación de mí mismo en relación al otro no es muy buena. Entonces acá lo que nosotros pretendemos, cuando yo les digo focalizarse en el público y qué es lo que le van a entregar, y el público es lo importante, no tú, quiero decir que es como desarrollar desde ti, desde tu autenticidad, de qué manera yo puedo entregar ese mensaje, pero desde quién eres, no pretendiendo ser el mejor orador. Por ahí algunos tienen más o menos energía y ahí uno puede ir jugando con técnicas que son súper concretas, pero lo importante es la autenticidad con que tú entregues el mensaje, en cualquier contexto y cualquier tema. Entonces, desde ahí también nos sacamos como quizás esa autoexigencia o esa gran carga de tener que ser así como, no sé, un showman, una showwoman. No, porque tú estás en otro contexto y solamente tienes que ser tú mismo y lo más auténtico para poder entregar ese mensaje. Y con eso está, o sea, es como ser tú mismo, porque finalmente en el hablar en público lo que está en juego es nuestra capacidad de ser empático. ¿Cómo nosotros podemos entender a ese grupo de personas que está ahí? ¿Cómo yo puedo llegar a conocer qué es lo que ellos necesitan escuchar? ¿Qué es lo que necesitan aprender de mí? ¿Y qué información nueva tengo yo para darles que a lo mejor ellos no han visto? Entonces, el hablar en público es constantemente un ejercicio de empatía. Y a veces el miedo tiene mucho que ver con eso, como yo me estoy mirando, todo el foco en mí. Entonces necesito, para poder manejar este miedo previo a la presentación, sacar el foco en mí y enfocarme en que realmente, o sea, ¿quién es el gran personaje, por llamarlo de alguna manera, en una presentación? El público, no el orador. Hola Susana, qué rico que estás acá. A ver, la Caco dice cada uno con su forma para... Claro, exactamente, cada uno con su forma de lograrlo, con su estilo, y ahí uno va probando. Entonces, desde ahí, como tomar conciencia que aprender a hablar en público tiene que ver con la forma en que nosotros nos comunicamos. Y el aprender a comunicar es una conducta, por lo tanto se aprende, todos lo podemos aprender. Ahora, puede que existan personas que tengan más o menos habilidades, como en todas las cosas, a lo mejor a uno le va a tomar más tiempo que al otro, pero finalmente todos podemos aprender. Me gustaría como, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede ir haciendo en este momento. O algún comentario que le gustaría como compartir. Bueno, ahí, mientras van pensando, me gustaría como leerles una historia que la encontré muy interesante, de un gran orador griego cuyo nombre fue Demóstenes, ¿ya? Entonces, Demóstenes
era un gran orador y se caracterizó por eso. Veo al tiro contesto las preguntas. Sin embargo, Demóstenes era tartamudo y tenía una vocecilla que era muy frágil y sonaba como pito agudo. Entonces, la verdad es que su voz carecía de energía, carecía de vigor y no lograba transmitir como él quería el mensaje. Pero está, digamos, catalogado como un gran orador. ¿Cómo lo hizo para poder lograr ser un gran orador? Él se llenaba la boca, perdón, de guijarros, de como piedritas así del río, se llenaba la boca de piedritas del río, y iba a enseñar sus discursos a la orilla del mar. Porque ahí el ruido de las olas era mucho más fuerte que el sonido de su voz. Entonces tenía que esforzarse mucho más para poder hablar, y con la boca, imagínense, llena de piedrecilla, también practicaba la modulación. Y por lo tanto fue robusteciendo su voz y desapareció incluso también hasta su tartamudez. Y así fue como se convirtió en un gran orador. Entonces la pregunta es, ¿este famoso Demóstenes, este griego, nació siendo un gran orador? No. Se entrenó, trabajó hasta que lo logró. De tal manera, fíjense que hoy día se los estoy contando, les estoy citando, o sea, traspasó la historia y efectivamente lo hizo porque él se enfocó en poder aprender y desarrollar esa habilidad. Por lo tanto, todos podemos. Voy a mirar ahora acá los comentarios. ¿Qué pasa? Me pasa que quiero decirlo todo al tiro y voy subiendo el tono de la voz. Claro, bueno, eso tiene que ver también con el tema de la ansiedad, cómo poder ir regulando también la respiración. Entonces, ahí el tips, en el momento, cuando tú empieces a acelerar, es respirar. Respirar con más calma, hablar pausado y hablar modulado. Terminar, asegurarte de terminar todas las palabras. Porque si tú vas hablando más rápido, mira, ahí el lentecillo, el tono de mi voz. Si tú vas hablando más rápido, más alto, va a haber un momento en que te vas a quedar casi sin respiración y no vas a poder terminar bien las frases. Y eso es, finalmente es porque te quieres apurar para terminar luego, para salir luego de ahí, de la situación. Y la Caco dice, no pensé que el público era el foco. Y muy buena reflexión, Caco, porque efectivamente el público es el foco, lo importante no eres tú. Y de alguna manera, y esto se los digo con mucho respeto, porque también es una experiencia mía, que yo también viví ese proceso de darme cuenta que ahí el foco no era yo, sino que eran los demás. Y hay algo como bien egocéntrico de parte nuestra, porque efectivamente hay mucha gente mirándote. Entonces es como raro esto de pensar que el público es el foco. Definitivamente es como que nosotros fuésemos así como como que estamos transmitiendo algo, somos un instrumento de transmisión de una información. Y esa particularidad se la doy yo, se la da otra persona, esto mismo que hago yo lo hacen otras personas y lo hacen de otra manera. Entonces cada uno tiene su sello. Pero lo importante es cómo llego, cuál es mi característica, cuál es mi sello particular para poder entregar la información. Hola Paula Gajardo, qué rico que te conectaste. Dice, ¿por qué uno se pone nervioso de tartamudo al plantear un tema? Porque efectivamente estabas más centrada en ti misma, o en cómo te estás viendo y en qué es lo que están pensando las personas sobre ti, más que en enfocarte en esto de que la importancia de poder entregar bien lo que quieras decir. Entonces, generalmente a lo mejor podemos partir súper bien, pero después empezamos, hoy cómo me ven, cómo estoy vestida, están pensando esto de mí, y entonces ahí ya perdí el foco, ya el foco no es el público, sino que soy yo mismo. Se supone que nosotros vamos, cuando vamos creciendo, ya vamos dejando de ser egocéntricos, pero la verdad es que siempre tenemos algo de ese egocentrismo, que es como esta sensación de que todos están pensando o te están mirando, y no necesariamente es así, como les contaba en el Facebook Live anterior. En general el público, te digo el 98% del público, es muy empático también contigo, porque empatiza con la situación en la que tú estás. Francisco dice, concuerdo contigo en respecto a la autenticidad. En mi caso, desde pequeño tuve problemas para leer, y desde segundo básico tuve bastantes problemas porque me molestaba.
Si me hago a esta limitación, mi experiencia desarrollé una habilidad de centrarme en el presente y hoy me considero una persona que disfruta presentando y destacando, enseñando y transmitiendo. Plenamente con tu historia. Ok, súper. Concuerdo plenamente con tu historia. Hola Magda, ¿te uniste? Y la Caco dice que bien las explicaciones. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bien, entonces vamos resumiendo. Este miedo imaginario se puede presentar antes de la presentación, previo, meses antes de la presentación o días antes de la presentación. ¿Cómo manejarlo? Pensando primero que tu foco es el público, por lo tanto yo voy a estudiar, voy a investigar, voy a pensar qué es lo que necesitan estas personas, por una parte. Y lo otro, obviamente, prepararme, conocer bien el tema del que voy a hablar. Y ahí, en eso de la preparación con tiempo, hay un tema que me gustaría tocar que tiene que ver con la procrastinación, que a algunas personas les ocurre. Con esto de, como es tanta la ansiedad, que yo comienzo a evitar, por la ansiedad, ponerme en acción, es decir, estudiar y prepararme. Es como que, ay, es tan intenso que ya, lo dejo para más rato lo hago, y lo dejo, a tal punto que incluso lo puedo dejar hasta el día antes de la presentación, y ahí ya no hay nada que hacer porque queda muy poco tiempo, y ahí ya se mezcla el miedo que te da la situación para presentar, en conjunto con que no estabas bien preparado. Y muchas veces esa conducta de procrastinación tiene que ver con el evitar. Es tan fuerte la sensación que yo comienzo a evitar. Entonces, cuando yo digo preparar con tiempo, ojo con eso, como es con tiempo. ¿Cuánto tiempo yo necesito? A lo mejor no es tanto contenido, ¿ya? Pero necesito un tiempo para procesarlo, para incorporarlo. Entonces tengo que darme ese tiempo en vez de darme tiempo pensando en que me voy a quedar en blanco, qué terrible, cómo me van a mirar, como gestionar el tiempo en pro de que te ayude, porque ese miedo te va haciendo sentir más miedo hasta que llegas en un estado de pánico prácticamente a la situación en sí misma. Ok, vayan haciéndome preguntas, ¿ah? Yo acá voy mirando y vamos al tiro contestando las preguntas. Otro tips importante como para poder manejar el miedo, perdón, previo a las presentaciones tiene que ver con que tú puedas ensayar, ¿no? Esto que hablábamos recién, esta historia que les estaba contando de Demóstenes, el griego, este gran orador, el entrenar. ¿Qué ejercicio yo generalmente recomiendo? El que ustedes puedan practicar, por ejemplo, primero frente a un espejo, mirándose y hablando, la presentación que vayan a realizar. Ojo, acá es súper importante que eviten como hacer repeticiones memorísticas de la información. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos aprendemos un texto o algo en memoria, es altamente probable que se te olvide una palabra, te sientas desestructurado o desestructurada con ese olvido y te sea difícil volver a retomar. Entonces después finalmente quedo con la sensación de que lo dije mal, de que me faltó. Entonces cuando estés practicando, ten la idea clara, ten el tema claro, pero usa tus propias palabras. ¿Mm? Tus propias palabras para poder explicar el tema. Si es algo técnico, lo mismo. Estúdialo, compréndelo y trata de explicarlo con tus propias palabras. De tal manera de que cuando vayas a la presentación no tengas que recurrir y buscar en tu mente una frase, una palabra específica de un párrafo, porque si no eso te va a desconcentrar y te aleja de la autenticidad de esto que estábamos hablando recién también. La Caco dice, recuerdo la charla pasada de ir al lugar y revisar bien para evitar que falte, por ejemplo, un enchufe. Claro, mira, eso es súper importante, ¿no? Entonces, como en el entrenamiento tiene que incluir todo eso. Entonces, entrenar. Y lo otro súper importante que, como tips para poder manejar este miedo previo a las presentaciones, tiene que ver con que tú después de presentarte a ti mismo frente al espejo, puedas presentar frente a un grupo de personas. Y que en una primera instancia, personas cercanas a ti, que sea como un espacio de confianza donde tú puedas contarle lo que vas a hacer, tu presentación y darle la exposición, darle la charla. Entonces, mientras más repitas eso, a medida que se va acercando el tiempo para llegar al día de la presentación, evidentemente que
Va a haber cierto nerviosismo, recuerda siempre, porque el nerviosismo te permite movilizarte, te permite poder estar atento, atenta, pero es un nerviosismo que tú puedes controlar y que puedes manejar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos, mientras van haciendo preguntas, bueno, entonces son 3 tips. Primero, prepararse con tiempo. Ojo con la procrastinación. Y acá, claro, hay otro tema que es súper importante, porque es como en el extremo. Está la procrastinación, está como evitar, 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 pero es una evitación más bien ansiógena, patológica, y no me pongo nunca en acción, versus esas personas que necesitan leérselo todo sobre el tema. Entonces, como necesitan leérselo todo sobre el tema, nunca están preparadas, porque siempre les falta algo. Y eso va en la línea también como de esta necesidad de que sea perfecto, de saberlo todo, para que nadie, comillas, me vaya a pillar con alguna pregunta. Entonces, la verdad es que en el espacio de las preguntas es donde se encuentra el 100% de no control por parte nuestra, porque puede venir una persona con cualquier pregunta que la verdad es que yo no puedo incluso no saberla y estar dentro de ese espacio. Y también es legítimo si tú dices, mira, en realidad a lo mejor esto no, déjame verlo, lo que hablábamos en la sesión anterior, lo chequeo, después te lo comento, o no es parte del tema que estoy manejando ahora, qué sé yo. Entonces es súper importante como también cortar y decir, ¿qué necesita el público? Y ahí va nuevamente esto. ¿Qué necesita el público? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué es lo que yo le puedo entregar? ¿Y cuánto tiempo tengo? Porque si tengo 20 minutos y empiezo a estudiar, la verdad es que no voy a terminar nunca y entonces ahí ya se me fueron los 20 minutos y puedo llenar, no sé, estas personas que presentan con PowerPoint, con diapositivas así como llenas de texto, que la verdad es que demasiada información y finalmente las personas no logran llevarse nada. Verónica Garrido, yo escuché, no vas a inventar la rueda, me ayudó mucho. Claro, por supuesto. Es lo que les decía recién, o sea, este tema en el que yo estoy trabajando ahora, hay muchas personas que hablan de este tema. El tema es cómo yo lo abordo y cuál es la particularidad que yo le puedo dar, como cuál es el sello que yo le puedo dar. Y desde ahí también bajar todo como la autoexigencia que yo puedo tener con respecto a mí misma. Caco, eso no lo sé. ¿Qué cosa? Escríbeme ahí qué es eso que no lo sabes. Bien, entonces, ojo con la procrastinación y con la excesiva como preparación, porque esa también es una forma de evitar, porque no terminas nunca. Entonces llegas a la presentación con la sensación de que no terminaste y que no estás bien preparado. Entonces, de acuerdo al público al cual tú vas a presentar, vas a diseñar qué cantidad y qué información. Y recuerda que esto se los dije en el Facebook Live pasado, que tu público se lleve una cosa. Con una cosa ya las personas pueden calificar tu charla como exitosa, porque se llevan algo en concreto. A ver, la Caco dice, si estaba bien decir que uno... claro que sí, por supuesto. Si me hacen una pregunta, por ejemplo, hoy día a mí, y yo no la sé, la verdad es que no queda muy bien si yo como que invento algo que no sé. Entonces ahí es súper como honesto, porque no hay nadie que sepa todo. Incluso, no sé, siendo profesor, yo he hecho clases en universidad, he hecho clases en colegio, y hay veces que me han hecho preguntas que no lo sé. Entonces digo, mira, déjame ver. A veces trato como lo que yo les decía el otro día, resolverlos con el mismo grupo, como hay alguien que pueda aportar, que pueda dar alguna idea, y ahí a mí me da tiempo para pensar, y a lo mejor con algo que dice otro yo pienso y a lo mejor lo puedo responder, pero si aún así yo no tengo respuesta, yo puedo decir perfectamente, mira, déjame verlo y no sé, si hay un break o algo, después del break te cuento cuál es la información y lo compartimos con todos. Y todo bien, porque no, esa expectativa de que alguien que presenta tiene que saberlo todo, es de un nivel de exigencia que es irreal y es completamente irracional, porque no hay nadie que lo sepa todo. Es como súper arrogante esa actitud y la verdad es que eso te aleja de las personas con las cuales tú estás presentando. Y si estamos hablando que el comunicar, que el hablar en público tiene que ver con una habilidad
con una capacidad de ser empático con los otros. Esa actitud como, esta cosa como muy arrogante de saberlo todo, la verdad es que más me aleja que, que me instala como en un espacio de mayor empatía. ¿Me expliqué, Caco? Súper. Ok. Y bueno, el otro tips es ensayar frente a un espejo, no memorizando, no repitiendo lo que yo voy a presentar. Y como tercer punto, yo les planteaba, ¿cierto? Presentar frente a personas que sean de su confianza. ¿Por qué de confianza? Para que te puedas ir sintiendo cómodo, cómoda y además te puedan ir dando feedback. Mira, mejora esto, como dentro de ese espacio. Entonces son técnicas súper concretas. Y el tema del manejo de la respiración, que es súper importante. Esto que decían, a mí se me seca la boca y entonces cuando se me seca la boca es probablemente que estás respirando mal. Todo tiene que ver con la respiración, esto como de ir hablando más alto y más alto y más rápido, más rápido. ¿Se fijan como el movimiento que hago cuando empiezo como en ese tono? Entonces es muy importante como frenar, mantener la calma, tomarte el tiempo, eso ya en la presentación, ¿ok? Hoy día mientras estaba pensando, porque estuve pensando mucho en lo que íbamos a hablar hoy día, obviamente, y encontré como una frase, ¿no? Como un pequeño texto chiquitito, no sé si es más largo que una frase, la verdad, que es anónimo, pero lo encontré muy interesante, así que se los voy a compartir. Dice, cuando vayas a pescar, no pongas en el anzuelo lo que a ti te gusta, sino lo que le gusta al pez. Es muy evidente, ¿no? Porque si ponemos algo que a nosotros nos gusta, no vamos a pescar nada. Entonces, esta metáfora resuena mucho con el tema de presenta algo o habla de algo que a la gente le interese. No hables solo de lo que te interese a ti. Porque si solo hablas de lo que te interesa a ti y a lo mejor hay gente que es muy teórica y le gusta esto como de llenar y dar mucha información, ya no funcionó. Porque la verdad es que probablemente las personas que están ahí, que tienen un tiempo, sí, bueno, que tienen un tiempo acotado, porque siempre es dentro de un tiempo acotado, y finalmente yo recargo con muchísima información, ya pierdo el foco, salgo de ahí, ya no estoy en contacto, ya no estoy escuchando, ¿ok? Bien, eso es lo que quería que conversáramos hoy día. ¿Alguien tiene alguna pregunta como para ya ir cerrando en el día de hoy? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, mientras van pensando, les hago un súper mega resumen de lo que vimos hoy día, partiendo, ¿cierto?, de estos medios realistas que hablamos en el Facebook Live anterior, que tienen que ver, digamos, con las cosas más operativas, y los miedos imaginarios. Qué buena Caco. La Caco dice que aprendió mucho. Qué bien, me alegro mucho. Estos miedos imaginarios, y estos miedos imaginarios son los que se presentan también mucho antes incluso de la situación misma. ¿Cómo manejarlos? Primero, prepararte con tiempo. Ojo con la procrastinación, ojo con el excesivo estudiar y querer tener todo el conocimiento, porque eso no es real, es una idea irracional que lo único que te va a llevar es más hacia la ansiedad. Lo segundo, ensayar frente al espejo, así súper concreto, mirarte, hablar con tus propias palabras, no repitiendo memorísticamente. Y tercero, presentar frente a personas que sean de tu confianza, de tal manera que tú te puedas sentir acogido, acogida en algún tipo de retroalimentación para que puedas ir incorporando mejoras. La Magda dice, en resumen, di lo que quieres decirle, dilo como tú sabes decirlo, y dile lo que dijiste. Enrique Castro, saludos María, te estamos viendo con el tío. Ay, qué buena, primo. Sí, muy buen resumen, primo, muy buen resumen. La Caco dice, ¿podrías en otra charla enseñar cómo tener un ayuda de memoria? Ya, buena idea, Caco. La vamos a tomar para el siguiente Facebook Live. Bueno, muchas gracias. Recordar, último tips, recordar que ustedes no son el foco de la presentación, aunque uno creyera que lo es, pero la verdad es que el foco es tu público. Entonces tú tienes que darle a tu público lo que tu público necesita, no lo que tú necesitas. Por lo tanto, es un ejercicio constante de empatía.
en cualquier cosa que tú realices, si realizas ventas, si quieres motivar un equipo de trabajo, si estás enseñando. Entonces, efectivamente, el hablar frente a un grupo de personas implica una responsabilidad y implica una preparación de tu parte, pero desde el foco hacia el público, no de cómo tú vas a lucir. Si tú tienes una buena presentación, la gente se va a llevar algo de ti y con una cosa que se lleve ya es una presentación exitosa. Así es que, bueno, espero que esto que trabajamos hoy día, que estuvimos conversando, les haya servido. La Vero dice, a mí me pasa que eh, que quiero ponerme en todas las situaciones y es imposible. Sí, eso escapa de nuestro control. Ahora, lo bonito, lo espectacular también de hablar en público, tiene que ver con eso, con la sorpresa, con el no saber igualmente que frente a qué me voy a encontrar y lo nuevo de poder enfrentar esa nueva situación. Y por eso mismo, qué buena esa acotación, pero porque por eso mismo no es natural y es esperable que todos tengamos cierto nerviosismo, porque ahí tomamos conciencia de que no todo lo podemos manejar. Y si reflexionamos un poco más profundo, la verdad es que no podemos manejar las cosas en la vida. Hablamos como de probabilidades, de estadísticas de cosas, pero la verdad es que el control absoluto no lo tenemos, y menos cuando trabajamos con personas y con grupos distintos. Podemos tener formatos muy parecidos, la misma charla, pero ya tú vas cambiando los grupos y los funcionamientos son distintos, las necesidades son distintas. Por eso es importante siempre estar enfocado en qué es lo que necesita ese grupo en particular. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por haberme acompañado, al Enrique, al tío Enrique y la Magda que estaban ahí, un besito. Muchas gracias a la Caco por todas sus preguntas. A la Vero, linda, preciosa, un besito también. A la Paula también, muchas gracias. Así es que bueno, vamos a tomar ahí la sugerencia de la Caco y vamos a hacer otra clase online donde veamos los temas de ayuda a memoria, y cosas así también técnicas más específicas. Muchas gracias, que descansen, un besito a todos. Chao.